Buen día, mi grupo está compuesto por Fernando Vallejo y yo quien les habla, Joana Torres. En este video vamos a presentar nuestro proyecto final de física de ondas, el cual consiste en hacer un sismógrafo. Para empezar vamos a definir qué es una onda. Una onda es una perturbación la cual genera energía. A este movimiento se le conoce como movimiento ondulatorio. Las ondas se clasifican en dos, en ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son todas aquellas que necesitan de un medio para propagarse y puede propagarse en los tres estados de la materia, lo cual es el sólido, líquido y gaseoso. Estas también se dividen en dos clases o dos tipos de ondas, las cuales son transversales y longitudinales. Las transversales son aquellas que viajan de manera perpendicular a la propagación. Un ejemplo de ellos es cuando generamos un pulso o agitamos una cuerda. En las ondas longitudinales, estas viajan de manera horizontal a la propagación. Un ejemplo de estas es las ondas del sonido. Las ondas electromagnéticas, por el contrario, no necesitan un medio material para propagarse. Esto quiere decir que ellas viven en el vacío o pueden estar en el espacio. Estas son ondas transversales entre sí y viajan a una velocidad de la luz. Un ejemplo de estas es lo que es el microondas, la luz, los rayos X, entre otros. Las características de las ondas. Las ondas en su punto más alto es conocido como cresta, su punto más bajo como valle. La longitud de la onda está ya sea por cresta o cresta, o sea, el punto de una cresta a otra cresta o de valle a valle, está en unidad de metros. Tenemos también la amplitud. La amplitud es el máximo punto de la cresta. Tenemos lo que es un ciclo es de cresta a valle. El periodo es cuánto dura ese ciclo y está dado por segundos. Y la frecuencia es cuántos ciclos se pueden dar en un segundo y esta está por hertz. También vamos a definir qué es una onda sísmica. Las ondas sísmicas son movimientos que se producen en la corteza terrestre. Estos movimientos pueden ser periódicos y son vibracionales. Como bien lo decía, pueden suceder en la corteza terrestre o viajar por medio de ellas. Las ondas sísmicas se pueden dividir en dos grandes grupos, los que son las ondas internas y las ondas superficiales. También tenemos que estas se pueden diferenciar dependiendo de su velocidad, amplitud y longitud. Estas producen una energía elástica, como son las ondas P y las ondas S. Su frecuencia promedio está dada aproximadamente está de 1 a 100 Hz. Como les venía diciendo, están las ondas internas y las ondas superficiales. Dentro de estos grupos también se difieren 4 tipos de ondas más, las cuales son las P, las S y las L. La velocidad de cada una de ellas es: la P viaja a una velocidad de 7 km sobre segundo, las ondas S viajan de 4 a 6 km sobre segundo, las ondas L viajan de 2 a 3 km sobre segundos y las ondas R son el 90% de la velocidad de las ondas S. En las ondas internas encontramos las ondas P, más conocidas como las ondas primarias, que son de tipo compresivo y atraviesan el planeta. Las ondas primarias en su propagación comprimen y dilatan periódicamente las partes rocosas. Las ondas S, más conocidas como las ondas secundarias, estas son transversales y se mueven de forma perpendicular a su movimiento. La dirección de vibración es perpendicular a la dirección de la propagación. En las ondas superficiales encontramos las ondas R, que más conocidas como las ondas Rayleigh. Estas se producen en un movimiento de
de partícula del suelo, epítico y retrógrado. Y las ondas L o LQ, más conocidas como las ondas Love, estas viajan sobre la Tierra a partir de su epicentro. ¿Cómo podemos hallar la longitud de la onda? Con la siguiente ecuación, la cual es lambda igual a v sobre f, donde lambda significa la longitud de la onda, la v es la velocidad y la f es la frecuencia. Bueno, continuando, vamos a hablar de la resonancia. Y entonces la resonancia es cuando describen el fenómeno de incremento de amplitud que ocurre cuando la frecuencia de una fuerza periódicamente aplicada es igual o cercana a una frecuencia natural del sistema en el cual actúa. Cuando una fuerza oscilatoria se aplica en una frecuencia resonante de un sistema dinámico, el sistema oscila en una amplitud más alta que cuando la misma fuerza se aplica en otra frecuencia no resonante. La frecuencia es las que la amplitud de respuesta es un máximo relativo, se conocen también como frecuencias de resonancia o frecuencias resonantes del sistema. También vamos a hablar un poco de cómo se puede lograr o cómo medimos la frecuencia normal de los objetos. Una forma de estimar una frecuencia natural consiste en medir la amplitud de la vibración que experimenta un sistema mientras se aplica un recorrido sinusual. Este asume que el valor de una frecuencia natural es igual al valor de la frecuencia de excitación en la que experimenta su máxima amplitud de vibración. Sismógrafos viene de la palabra seísmos, que también se puede traducir como terremoto, y del verbo grafein, que es sinónimo de grabar. Un sismógrafo es un dispositivo empleado para la medición de las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Gracias a esta máquina que se utiliza en el ámbito de la sismología, es posible registrar la amplitud de las ondas y su propagación. Cabe destacar que las ondas sísmicas son ondas elásticas provocadas por la liberación de energía que se producen en el movimiento de las placas tectónicas. El sismógrafo también es conocido como sismómetro. El sismógrafo es una creación de James David Forbes. Él era un científico escocés que presentó el sismógrafo en 1842. En sus orígenes el sismógrafo disponía de un punzón que debido a su masa se quedaba quieto durante los temblores. Al contar con un punzón en su extremo, el sismógrafo grababa las vibraciones en un rollo de papel que sí se movía por el sismo. De este modo, el resultado era un registro gráfico que se denominaba sismograma. También es interesante saber que el primer sismógrafo de la historia data en realidad del año 130 después de Cristo y fue inventado y desarrollado por el chino Chan Hen. Pues como es de imaginar, era bastante rudimentario y se componía de una vasija de bronce, en cuyo interior habían 6 bolas en equilibrio sobre 6 bocas de dragones. Se consideraba que si una de las bolas caía dentro de las fauces del animal, se podía conocer que se había producido una onda sísmica. Con los años la tecnología fue evolucionando. En la actualidad los sismógrafos son electrónicos, los cuales estos mediante un circuito se mantiene la masa fija mientras la Tierra tiembla. Lo que se registra de esta manera es la cantidad de fuerza que se ejerce. Los sismógrafos de hoy pueden analizar la propagación de las ondas sísmicas y registrar el epicentro del sismo. Además, a través de los sensores llamados geófonos, que son transductores electromagnéticos, es posible establecer mapas internos del globo terráqueo. Esta clase de sensor se denomina hidrófono
Permite a los sismógrafos estudiar la propagación de las ondas en el agua. De esta manera permiten analizar los maremotos que se provocan por los tsunamis. Además del dato curioso del primero que se creó, hay otros también que merecen la pena conocer de dicho artilugio. Eh, Puede llegar a detectar hasta terremotos que son tan excesivamente pequeños que ni siquiera los seres humanos podemos sentirlos. En los modelos más modernos y dotados de la última tecnología, tienen la particularidad que giran en torno a varios elementos fundamentales, como son la pesa, la base y el correspondiente ordenador. De esta manera se olvidan de las piezas claves en otros más antiguos, como lo eran el tambor y el marcador. Otra de sus notables características es que también tienen la capacidad para poder registrar movimientos en todas las direcciones posibles. Entre las clases de sismógrafos encontramos el mecánico. Este está compuesto por un elemento detector del movimiento o sismómetro y un sistema de palancas que sirve para amplificar el movimiento. El registro se realiza sobre un papel ahumado adosado a un tambor que gira a velocidad fija. También tenemos el electromagnético. La única variación de este sismógrafo en relación al mecánico es que el desplazamiento de la masa genera electricidad al mover una bobina dentro de un campo magnético de un imán. Y tenemos también el sismógrafo de banda ancha. Pues actualmente con los avances tecnológicos y los sensores de banda ancha no hay diferencia entre los sismógrafos y los acelerógrafos. Sin embargo, los acelerógrafos no registran en continuo y generalmente se activan por una onda sísmica. Bueno, por último tenemos nuestro prototipo de sismógrafo. Este está diseñado para registrar los movimientos de manera horizontal. Para la elaboración de este se utilizaron materiales como madera, un soporte metálico, una masa de 500 gramos, la cual va suspendida de un hilo de nylon. También usamos unas ligas elásticas, las cuales le sirven como guía a la masa al momento del movimiento. Y para el sismograma utilizamos un tambor de papel, unos rodamientos y un motor eléctrico con un sistema de poleas que garantizan el movimiento lento del tambor. Esto es todo, espero que les haya gustado el video, muchas gracias.